dice una frase en hebreo, está moviendo energías, no está repitiendo una frase. Entonces, cuando tú dices Avinu, Padre Nuestro, es importante en el sentido que es una traducción, pero lo que estás moviendo con las letras hebreas que estás detrás, eso es lo que transforma esa oración en una herramienta creadora. Tú podrías rezar el Avinu una semana con la pura palabra Avinu, porque un día te conectas con Av, el otro con Avi, el otro con Abba, el otro con Avinu, y en cada uno de esos tú vas desarrollando en ti una fuerza diferente. Los cabalistas al final pueden estar meses con una pura palabra, porque así de potentes son las oraciones cabalísticas y como las que estamos hablando. Y esta piensa tú que es la oración que emana de la conciencia de Yeshua. Entonces, cuando además la hace de esa forma, pensando que él, cuando él decía Avinu, ¿qué es lo que estaba en su conciencia? ¿Qué es lo que él estaba pensando? Y empiezas tú a decodificar estos elementos que estamos haciendo en este trabajo, te vas dando cuenta entonces que es mucho más que una oración que uno la repite a veces un poco rápido y no siendo consciente de lo que está diciendo. ¿Cuál es la relación de la misericordia con el número 13? En la tradición cabalística hay 13 atributos de la misericordia divina, 13 formas como el Creador expresa su misericordia. Entonces de ahí se hace la relación entre esos atributos y el número 13. Y el 13 siempre en Kabbalah, esto es importante que lo vayan fijando porque este número va a aparecer repetidamente. Siempre cuando aparezca el número 13, lo relacionan con la palabra Ahavá, que es amor, y con la palabra Ejad, que es uno, haciendo como referencia a la unidad. Cuando tú dices Adonai Ejad, el Creador es uno. Entonces, siempre asocian el 13 con amor, unidad y misericordia. Entonces ven que no tiene nada que ver con la mala suerte, todo lo contrario. Si algo puede atraer el número 13 es luz. Y además como 13 es 4, que es puerta, que es Dalet, entonces es una puerta para poder recibir la luz de la misericordia divina. ¿Orar es igual a meditar? Sí. Orar es igual a meditar, claro, porque cabalísticamente el rezo o la oración no es solo la repetición de una frase, sino se llama la oración con intención, la tefilá con kavaná, es decir, que cuando tú dices una palabra, tú eres totalmente consciente de lo que esa palabra contiene. Y para ello tienes que estar meditando esa oración. Si yo la repito rápido, sin conciencia de lo que estoy diciendo, me estoy perdiendo. No estoy meditando esa oración, la puedo estar repitiendo, pero acuérdense que la meditación cabalística o el concepto de la meditación cabalística hebrea no es el concepto de la meditación más zen que entendemos, como un estado más como de entrar en un no pensamiento o estar en un estado como de vacío, entrar a un vacío. No, la meditación cabalística es muy activa,
en ese sentido. Y dentro de esa actividad mental está la kavaná, la intención, la meditación de lo que tú estás diciendo en ese momento. Nuestro pueblo, el pueblo de Israel, es un pueblo de la palabra también. Nosotros usamos palabras, decimos cosas, pero las decimos de manera consciente. Por eso, y en ese concepto, sí, orar y meditar es lo mismo. Cuando abrimos esas puertas a través de los códigos hebreos, las cosas se transforman a nuestro favor. ¿Y ese trabajo lo hace la energía de las letras o Yeshua? Ese poder lo tiene las letras, tú, porque tienes que hacerlo consciente. Mira, si tú ocupas las letras de manera inconsciente, inconsciente significa para egoísmo, solamente para ti, o inconsciente en el sentido de no saber qué estás haciendo, no funciona. Entonces, las letras van a funcionar si se unen a tu conciencia, ¿ya? Eso es importante. Las letras van a funcionar si tú estás consciente de lo que estás haciendo y tienes la conciencia correcta de ocupar esa luz para compartirla con los demás. Entonces, se tiene que unir la fuerza intrínseca que tiene la letra como canal de luz, tu conciencia, en este caso que es una cábala nazarena, la conciencia de Yeshua contiene todas las letras, igual que nuestra conciencia, pero el Mesías ya tiene todo ese árbol de la vida y todos sus senderos revelados. Entonces, desde el punto de vista de la cábala nazarena, es una unión de las tres cosas: la unión de Yeshua, la unión de los símbolos hebreos y la unión de tu conciencia. Ninguna de ellas puede faltar para que se conforme esta meditación cabalística nazarena. Y si no está Yeshua, perfecto, puede meditar a alguien con su conciencia y las letras. Por eso expliqué una vez que esta rama es una rama cabalística que se fundamenta en Yeshua. Cuando se dice que para ser hijo de Elohim hay que ser osado, ¿se refiere a la fuerza que necesitamos para vencer el ego? ¿O también es porque nos pide hacer cosas que podemos encontrar muy grandes o difíciles? Es más bien la segunda. Más que la fuerza para vencer el ego, desde una mirada más como interna, el trabajo interno. Aquí la osadía y la heroicidad tiene que ver con hacer cosas en el mundo físico, cosas que puede que no sean tan fáciles de hacer o directamente difíciles de hacer. Estamos pensando, por ejemplo, claro, el caso más emblemático para nosotros es Yeshua en el Monte de los Olivos en Getsemaní, ¿cierto? Él se le pide en ese momento, es consciente que la voluntad del Padre es una voluntad dura en ese momento, en el sentido va a tener que soportar cosas difíciles para todo ser humano, en todo sentido, emocional, mental, físico, una tortura tremenda, física. Entonces, ahí tienes que tener una fuerza de heroicidad para hacer algo, una acción, de poder hacer lo que el Padre te está pidiendo. Entonces, no solamente es el trabajo interno, sino que es una obra concreta que uno tiene que hacer. Entonces, muchas veces, a lo mejor no se nos pide que lleguemos a ese extremo de dar la vida de esa manera, pero uno perfectamente puede verse en algún momento impulsado por el Padre a hacer algo o a decir algo que puede ser muy impopular en tu círculo familiar o en tu círculo de amigos. ¿Y qué
¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a tener esa fuerza, esa osadía, esa fuerza de heroicidad para decirlo? ¿O mejor uno se va a quedar callado cuidándose el pellejo? Entonces, ahí donde está esa fuerza, y eso es lo que te va configurando como un hijo de Elohim. Yeshua está tejiendo una trama con energías cósmicas para bajar la conciencia Mashiach. ¿Abre una puerta a los mundos superiores? En este momento esa trama se está tejiendo. Estamos en el momento muy parecido hace 2000 años atrás, cuando aparece Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Es muy similar el contexto o de las primeras palabras que se coloca en boca de Yeshua, como ha llegado el momento, ¿cierto? Volvamos a Elohim, es tiempo, se ha cumplido, todo ese contexto energético que son de cambios de era, es muy similar. Perfectamente esa palabra se podría traer a este mundo y sonar como totalmente actual, y justamente lo que se está haciendo desde el punto de vista cósmico es tejer esta trama energética para que se produzca el despertar. Por eso decía en la clase anterior que dentro de toda esta trama se van despertando en distintos lugares del mundo la revelación de conocimientos, como estos conocimientos cabalísticos que quedan a disposición de todo el mundo para que se pueda preparar la conciencia. En verdad, estamos en tiempo de preparar el camino a la venida del Mesías. Estamos en ese tiempo. Estamos preparando el camino a la venida del Mesías. ¿Cómo se prepara el camino? Se prepara volviendo a Elohim. ¿Y cómo volvemos a Elohim? Desde la Kabbalah nosotros hacemos nuestro aporte, que es dando a conocer estos códigos guardados durante miles de años. Todo lo que enseñó Yeshua viene de la tradición hebrea, porque él es un hebreo que nace como hebreo, se educa como hebreo, vive como hebreo, ¿cierto? Todo su estudio. Yeshua es un hebreo. Eso quizás es uno de los elementos principales de este tiempo, volver a Yeshua, el hebreo, el Yeshua que se formó en el judaísmo del segundo templo, que estudió la Kabbalah como los cabalistas hebreos de su tiempo. Entonces, dentro de ese contexto, todo lo que hace Yeshua es un eco de la Torá. Entonces, las oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro, es una oración que Yeshua arma desde la tradición que él conoce. Entonces, hay muchas cosas que Yeshua habla que no son de él, que ya lo habían dicho cabalistas anteriores. Entonces, no todo es como que él lo haya inventado todo. Él lo que hizo, como Rabí, lo expliqué el otro día, ¿se acuerdan cuando sé que él era un maestro de Torá? Él fue tomando cosas de distintas escuelas y también arma su enseñanza, hace su síntesis. Dentro de estas cosas hay efectivamente unas oraciones en el cual se basa Yeshua para sacar algunos elementos. Es muy importante los que estamos haciendo el camino de Yeshua, volver a las raíces de su formación original, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Ahí lo vamos a comprender mejor. ¿Hablar hebreo sin la conciencia de las letras no mueve energías? Desde el punto de vista cabalístico, no, porque la energía se mueve con la conciencia. Por eso te decía esta frase, ¿te acuerdas el otro día? La conciencia es conexión. Entonces, la conciencia que tú tienes de lo que estás diciendo
es lo que mueve la energía. Tú puedes ocupar el idioma hebreo como un idioma. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tú suponte que no tienes idea de la Cábala y dices Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam. Ya, lo dijiste. Ya, pero eso lo dijiste como una frase hebrea. Pero ¿qué es lo que dijiste tú? ¿Qué es lo que hizo esa frase? Eso es la Cábala. Entonces, la frase por sí misma no lo mueve. Lo mueve la frase más tu conciencia. Lo que sí ocurre es que la gente que sabe hebreo tiene, por supuesto, un plus porque tiene el idioma ya incorporado y le permite, si le suma a la conciencia, bueno, la posibilidad de con esa herramienta de codificar lo que está codificado en los textos es una maravilla. Pero se necesita la conciencia para mover las energías. ¿Está profetizado para este tiempo la conformación de comunidades que preparen el camino como lo hicieron los esenios? Sí, los esenios están de vuelta. Están de vuelta y van a volver a armar sus comunidades. Ya hay varios que están dando vuelta por ahí. Bueno, los esenios fueron la orden que estuvo a la base del movimiento nazareno original. Podríamos decir que hoy día más bien los que están de vuelta son los nazarenos originales. Es muy probable que muchos de los que están aquí escuchando estas clases resuenen con eso, y eso es porque tienen esa nota. En este tiempo van a activarse esas comunidades con esa nota que tuvieron esas comunidades, que eran comunidades muy heroicas en ese sentido. Ser nazareno en ese tiempo, pucha, que había que tener espíritu guerrero para ser nazareno en ese tiempo, o para ser esenio, ¿cierto? Cuando conformaron su comunidad. Son comunidades en las cuales hacen una opción bastante radical, y en este caso los nazarenos hicieron su opción radical por Yeshua, y a muchos de ellos les costó la persecución. Entonces sí hay que tener un espíritu fuerte, y esas comunidades van a ir levantándose en ese tiempo.